Listo, ya empezamos a grabar. Lograr que el consultante tome conciencia de los recursos que lo rodean, alcanzando así el éxito en sus proyectos de negocio. Nos dice el consultor sistémico para emprendimientos que en minutos y en segundos nos va a compartir. Se define como un apasionado por las constelaciones familiares individuales y su interrelación con las empresas y organizaciones, conocedor de las áreas de recursos humanos como la reingeniería de procesos y gestión de calidad, han hecho que su experiencia profesional le permita estar cerca de las dinámicas empresariales. Nos compartirá su ponencia Constelaciones Organizacionales, los órdenes en la empresa y negocios. Desde Salta, al noroeste de Argentina, presentamos a Facundo Martín. Facundo, cámara y micro, todos tuyos. Hola Carola, ¿cómo estás? Decime si se me escucha bien ahí. Sí, limpio y claro, te escuchamos. Bueno, aquí me acompañan de fondo mis guerreros de Chiam. Qué congreso hemos tenido estos 2 días, ¿no? Realmente es algo impresionante el nivel de cada una de las ponencias. Y bueno, a mí me toca ahora al final para dar cierre a estas 2 jornadas de exposiciones con 8 ponentes, ¿sí? Como bien lo decías, Carola, yo vengo de la comercialización, de los emprendimientos, soy licenciado en comercialización y de allí fui haciendo distintas especializaciones, recursos humanos, reingeniería de procesos, gestión de la calidad total. Y por último, me empecé a involucrar muchísimo hace ya unos años en las constelaciones familiares individuales, tema que me apasiona mucho. Y allí surgió la idea de juntar estos conocimientos, juntarlos y dar un fin, darle un sentido, ¿sí? Entonces, de eso va a hablar un poco mi ponencia el día de hoy. He armado un archivo, ahora lo vamos a ir compartiendo, donde he tratado de poner en unos 45 minutos lo más destacado de lo que es la parte de constelaciones familiares individuales y los emprendimientos de negocio. Seguramente se ve bien ahí, ¿no es cierto? Sí, lo vemos completo. Perfecto. Bien. Un segundo. He dividido esta presentación en 4 temas, en 4 partes. Una breve introducción sobre la temática de constelación de emprendimientos, los aspectos teóricos. Traigo también ejemplos prácticos para que veamos. Y por último, un espacio de preguntas. He puesto algunas frases que la idea es que cada una de estas frases quede resonando en el sentir, en el corazón de cada una de las personas que nos acompañan hoy. La primera que elegí dice: las decisiones no son para nostálgicos. Y esta frase cortita, pero muy contundente, habla de la importancia de la racionalidad en la toma de decisiones. Y no solo en los emprendimientos, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Y a modo de introducción, lo que yo vengo a proponerles hoy es una integración, es un método de constelación familiar individual que integra las mejores prácticas del coaching ejecutivo con las técnicas de constelaciones familiares individuales, ¿sí? Es un enfoque hacia los emprendedores de negocios y lo que busca es guiar al consultante para que pueda ver y tomar conciencia de los recursos que lo rodean. Esta orientación en la toma de decisiones está enfocada hacia el ámbito empresarial, ¿bien? De lo que estamos hablando hoy. Lo que se busca es que el consultante, quien nos viene a buscar, a nosotros como terapeuta, pueda materializar soluciones, pueda comenzar a actuar, que se lleve las herramientas que le permitan mejorar aquel aspecto
en su emprendimiento en el que no está pudiendo encontrar una solución. ¿Por qué debemos constelar emprendimientos? Primero, por la rapidez que la toma de decisiones necesita, es fundamental. Cuando hablamos de negocios, la velocidad que tengamos para tomar, o la rapidez con la que tomemos una decisión, va a determinar el impacto positivo o negativo de esa decisión, por ejemplo, de la aplicación de un nuevo producto, un nuevo servicio, de adquirir capital. Va a tener un impacto diferente en ese sistema de ese negocio en particular. Por ello es tan importante la rapidez. La competencia es muy veloz, por ejemplo, si no actúo pronto me roban o me imitan la idea. ¿Sí? Por ello la rapidez. También cuestiones culturales y económicas de cada país, y aquí me detengo un momento para hablar de lo que nos sucede en Latinoamérica, puntualmente. No digo que no suceda en el resto del mundo, pero en Latinoamérica nos toca bastante que por un lado somos muy creativos, tenemos una cultura muy de la búsqueda, de siempre ir más allá y de emprender cosas nuevas, y eso es muy bueno, pero también debemos encontrar emprendimientos por las cuestiones económicas de cada país. En Latinoamérica, muchas personas que conoceremos, todos nosotros, tienen 1, 2, 3 trabajos, tienen un trabajo en relación de dependencia y a la vez están emprendiendo con algún proyecto de manera particular. Sí, entonces, analizar todos estos fenómenos culturales y económicos es muy, muy importante. De un negocio se vive también, y pongo énfasis en la palabra vive, vivir, porque habla de la importancia que tienen estos temas en la vida del consultante. Estamos tratando una parte esencial con la que lleva el sustento a su familia. Por ello la importancia de constelar y sanar aquellas cosas que vayamos viendo en las constelaciones de emprendimiento. Y también el propósito personal de autorrealización que tiene cada emprendedor detrás de su idea. Aquí es bueno que como terapeutas conectemos y permitamos que el consultante también conecte con su propósito personal de autorrealización. Detrás de todo proyecto económico, de negocios, también hay una parte emocional a la que hay que reconocerla y darle su lugar en el sistema. También, y otro justificativo de por qué debemos controlar emprendimientos, es para ayudar al consultante a ver y sanar su relación con el dinero. Y esto, de nuevo, hablando de lo que nos sucede en Latinoamérica, venimos de una cultura de que lo nuestro vale poco, ¿sí? Entonces, donde muchas veces el valor de nuestro trabajo está puesto a la voluntad. Esto lo habremos escuchado muchas veces cuando le preguntamos a alguien cuánto nos cobra y nos dice a la voluntad. Entonces allí hay muchas cuestiones para sanar en relación con el dinero. Hasta allí, a modo de introducción, vamos a pasar a los aspectos teóricos de este método. Y aquí traigo otra frase que dice: mi propósito es ser instrumento de cambio para el mundo. Me gustaría que esta frase cada uno de ustedes la pueda meditar, les quede resonando en su corazón. Y habla de nuestra venida al mundo. ¿A qué hemos venido a este mundo? Al momento de emprender, qué bien, qué valor vamos a entregar a través de esa creación de ese proyecto. Cuando hablamos de negocios, hablamos de emprendimientos, se genera una dinámica entre ciertos elementos que interactúan entre sí. Hablamos de las emociones, hablamos de la racionalidad, hablamos de las decisiones, hablamos de la importancia del tiempo, como adelantamos recién, hablamos del dinero, algo que no puede faltar si estamos hablando de negocios, de emprendimientos,
y por supuesto de las dinámicas que se ven alteradas al tratar de negocios en los órdenes del amor que nos propone el maestro Bert Hellinger. Bueno, a continuación voy a ir explicando cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de emociones, hablamos de los sentimientos, los recuerdos, las experiencias que trae el consultante, que trae el emprendedor. Y estas emociones impulsan o lo frenan ante la necesidad de acción. Por eso esto de darles un lugar a las emociones y tratarlas. Un ejemplo de emociones, por ejemplo, me siento feliz, muy feliz, o me siento feliz de trabajar en lo que me gusta. Aquí hablamos de puramente emoción. Otro elemento es la racionalidad, y hablamos de un comportamiento humano que permite discernir en base al pensamiento lógico. Un ejemplo de esto es cuando decimos, voy a trabajar para ganar dinero, ¿sí? Ahí tenemos como ejemplo cómo aparece la racionalidad. La toma de decisiones es la elección entre dos o más alternativas, entendiendo las consecuencias de cada opción. Un ejemplo podría ser, debo tomar un préstamo para invertir. Entonces, estoy consciente de que voy a pedir dinero prestado para mejorar la entrega de valor de mi negocio, de mi emprendimiento, lo que me va a permitir hacer devolución de las cuotas en el tiempo de ese dinero. Por supuesto que estamos hablando aquí también de honrar nuestras deudas. Otro elemento que interviene, como veíamos en ese gráfico inicial, es el tiempo y su impacto en la toma de decisiones y otros fenómenos del negocio, ¿sí? Esto creo que no hay mucho más que hablar, creo que es bastante claro la importancia del tiempo. El dinero es un elemento muy importante y es indisociable de cualquier emprendimiento de negocios. Si separáramos y sacáramos el dinero, el factor dinero de un emprendimiento, estaríamos ante la presencia de un hobby, ante la presencia de un pasatiempo del consultante, ¿sí? Por ello es tan importante su participación, su integración dentro del sistema del consultante. Su presencia genera efectos específicos en la constelación. Y aquí hago referencia a todos aquellos que son consultores, aquellos que hacen consulta individual, de constelaciones familiares, el colocar, y lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, los billetes o aquel elemento que representa el dinero, lo colocamos en el campo de conocimiento, en la constelación, genera una alteración muy importante, por lo cual debemos ser muy cautos de buscar el momento correcto, el momento perfecto en el cual vamos a colocar ese elemento en la constelación. Por último, hablamos de los órdenes del amor y cómo se ven alteradas las dinámicas producto del tipo de constelación que estamos tratando. Me refiero a emprendimientos de negocio. Vamos a hacer un poquito vamos a analizar un poquito más esto de los órdenes del amor. Cuando hablamos del orden de pertenencia, hablamos del derecho a pertenecer. Si hablamos de una constelación típica familiar, podemos hablar de los hermanos, de que debemos incluir y no dejar ningún elemento afuera de la constelación, pero en este caso podemos permitir, debemos aceptar la decisión de algún representante de retirarse del sistema. Puede ser un socio, puede ser un proveedor, puede ser un cliente, y permitirle esa retirada del sistema va a generar
efectos dentro de la constelación que hay que analizarlos, pero seguramente van a ser muy sanadores. También debemos detectar exclusiones que generan desequilibrios. Estas exclusiones pueden ser, por ejemplo, los recursos propios o los recursos ajenos que el consultante, el emprendedor, no está pudiendo ver, no está tomando conciencia de su existencia. También hablamos de los órdenes de la jerarquía y algunos ejemplos son por que el emprendedor llega antes que los clientes al sistema. Si arriba, y cuando digo arriba me refiero a la cabeza del emprendimiento, si arriba algo está mal, todo lo de abajo también estará mal. Por ello es importante constelar estos temas, constelar lo que le esté pasando al emprendedor en este momento. También hablamos de nivel jerárquico de aquel que llega al sistema al final y la importancia que tiene. Podemos estar hablando de un joven emprendedor que llega al sistema, que es muy nuevo, pero puede ser un inversor, puede ser un socio estratégico, puede ser un gerente que estamos contratando, y que va a tomar decisiones, si bien es muy nuevo, va a tomar decisiones por el bien de todo el sistema. Por supuesto que aquí lo que debemos trabajar también es honrar a aquellos que llegaron primero. Respecto al orden del dar y el tomar, debe haber un equilibrio entre mi entrega de valor como emprendedor de negocios y lo que recibo a cambio. Lo que comentaba también hace un momento. No puedo permitir que el cliente ponga un precio a mi producto. Debo ponerlo yo. Soy responsable como dueño de este emprendimiento de ocuparme también de los temas del dinero. No puedo cobrar a la voluntad. Y esto es importante si lo estamos viendo en consulta y el emprendedor no puede poner un precio o está cobrando a la voluntad, hacerlo ver y tomar conciencia de esta situación. También estamos hablando de karma cuando dejamos en deuda a los clientes. ¿Por qué? Es decir, sería interesante tratar con el consultante por qué está dejando en deuda a sus clientes, por qué está cobrando de menos o por qué está entregando más valor por el que está cobrando. Como yo propongo un tema, una forma, una metodología de trabajo que es la integración, como les dije al inicio, de las mejores prácticas del coaching ejecutivo y de las constelaciones familiares individuales, he traído aquí una diferenciación y definiciones para dejar en claro de qué estamos hablando. Primero voy a hablar de lo que es el coaching ontológico, para luego dar lugar a lo que se define como coaching ejecutivo. Y cito a dos excelentes autores en la materia. Aquí seguramente Carola me va a dar el visto bueno. Lo traigo a Rafael Echeverría, quien dice: el hombre se crea a sí mismo a través del lenguaje. Y es a través del lenguaje que el hombre puede comprender los fenómenos que lo rodean y dar sentido a su existencia. También les traigo a otro excelente autor, Humberto Maturana, quien hace énfasis en la figura del observador y nos propone ver las cosas de una manera y no de otra. Y aquí hablamos de la otredad, de dar entidad al otro, dar entidad a quien tenemos al frente, a quien tenemos como compañero, a quien tenemos como competidor, si tenemos, hablando de negocios, a un proveedor, al cliente, que muchas veces queda fuera, queda excluido y trabajamos mucho para incluirlo. Dar entidad al otro, darle entidad al cliente también dentro de nuestra constelación, por ejemplo. Podemos definir al coaching ontológico como aquella técnica que nos permite revisar, transformar, desarrollar y optimizar la manera en la que somos en el mundo al cuestionarnos la forma en que actuamos. He tratado de resumir en una filmina
mucha bibliografía de lo que es el coaching ontológico. Entonces, ahora sí, podemos pasar a hablar del coaching ejecutivo como un entrenamiento para que directivos o emprendedores desarrollen las habilidades y actitudes que necesitan para mejorar su actividad profesional. También la capacidad de desarrollar habilidades blandas, aumentando productividad y desempeño, lo que repercutirá favorablemente en los resultados del negocio. ¿Cuáles son estas habilidades blandas de las que estamos hablando en el coaching ejecutivo? Mejorar la capacidad de liderazgo, la negociación, la capacidad de persuasión, la búsqueda de decisiones asertivas y tener una mentalidad de éxito. También debemos hablar en estos aspectos teóricos del marketing y los emprendimientos. Podemos definir emprendimiento como toda actividad que requiere tomar riesgos relacionados con tres factores muy importantes: tiempo, dinero y trabajo. Es una extensión de nosotros mismos y hago referencia nuevamente al sentido de la vida, por qué como emprendedores, más allá de poner un negocio, ¿qué nos transmite? ¿Con qué nos conecta como emprendedores? ¿Por qué es una extensión de nosotros mismos? ¿En qué parte nos completa? ¿En qué parte lo completa? ¿En qué parte lo está completando ese consultante emprendedor que nos viene a ver? Y todo emprendimiento tiene un ciclo. Esto es muy importante para dejarlo en claro, para charlarlo. Un emprendimiento no debiera tener un ciclo de más de un año o dos, depende del tipo de emprendimiento. Y si un consultante nos dice que está emprendiendo hace 4 o 5 años, sería bueno revisar por qué ese emprendimiento no se ha convertido, luego de un corto tiempo, 1 o 2 años, no se ha convertido en un negocio. ¿Por qué sigue siendo un emprendimiento? ¿Por qué sigue por qué sigue estando en esa curva de aprendizaje? ¿Por qué sigue teniendo pocos clientes? ¿Por qué no logra ya definir esos cabos sueltos que tiene en su emprendimiento? ¿Y por qué no lo llama ya un negocio? ¿Por qué no se convirtió en una pyme? ¿Por qué no se convirtió en una empresa familiar? Esto es importante verlo porque podríamos hacerle tomar conciencia al consultante de que ese emprendimiento que nunca terminó de nacer debe cerrarlo, debe soltarlo para ocupar su tiempo en otra cosa. También hablamos de el marketing, una especialidad que a mí me gusta muchísimo, y lo podemos definir como el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto o servicio. Y es todo aquello que aporta estructura y dirección a cualquier idea que tengamos de emprendimiento. Esto no solo es para aquel consultante que viene a vernos por un tema particular, sino que propongo que cada uno de nosotros como terapeutas también veamos en nuestro proyecto personal qué cosas necesitamos tener a mano que aporten estructura y dirección a nuestro emprendimiento. Uno de los ejemplos que traigo hoy, lo vamos a ver más adelante, es una constelación que se hizo justamente a un constelador. Bien, ¿qué temas se pueden tratar con este método que integra el coaching ejecutivo y las constelaciones familiares individuales? Profesiones o trabajos heredados de los padres, cuántos casos conocemos, cuántos casos tenemos en cada una de nuestras familias donde, o nos puede haber pasado también en lo personal, que trabajamos de algo que aprendimos de nuestros padres y luego cuando ellos se jubilaron, finalmente nosotros terminamos, o nuestro consultante termina heredando esa profesión, esa actividad, ese trabajo. Y luego comienzan los problemas si realmente
esa persona no ha conectado, no ha integrado estas partes, seguramente le va a empezar a despertar una incomodidad a este emprendedor que lo va a llevar a consulta. También podemos tratar carreras universitarias impuestas por ellos. Quizás muchos aquí presentes puedan sentirse identificados con ustedes mismos o con alguien de la familia también. Hay carreras muy puntuales como abogacía, como la medicina, como la contabilidad, donde hay abuelos, tíos, padres, hijos, que siguen la misma carrera. Y cuando esa persona debe desarrollarse y no está en sintonía su ser con aquella carrera que estudió de manera impuesta, empiezan a generarse muchas dicotomías, muchas dudas y empiezan a fracasar muchos proyectos. También podemos tratar la procrastinación y aquí hablamos de dónde está puesta la energía del consultante. ¿Qué pasa que no puede mirar el... Le toca a él y después yo y ya, no, ya salimos. Perdón, hay un micrófono abierto. Es el micrófono de Alejandra. Alejandra, porfis, apagar tu micrófono. Ahí lo cerré, ahí lo cerré. ¿Se escucha bien, Carola? Gracias, gracias. Sí, se escucha bien, Facundo. Bueno, perfecto. Hablaba de la procrastinación como ver dónde está puesta la energía del consultante que no puede canalizarla hacia el futuro, hacia la vida, hacia donde está su proyecto más adelante. Esto también lo vamos a ver en un ejemplo. También se pueden identificar creencias limitantes y aquí en lo personal también me ha tocado trabajar muchas creencias limitantes propias de mi masculinidad, propia de mi cultura, propia de mi país, de poder haberlas trabajado para poder luego haber llegado a donde quise llegar en la vida. Esa sensación de sentir que no podía llegar o que no iba a alcanzar aquellas metas, tuve que trabajarlo mucho en lo personal para poder primero ver a dónde quería ir. Entonces también es importante trabajar esto trabajarlo en consulta, ¿sí? Trabajarlo en consulta, detectar en nuestro consultante aquellas creencias limitantes, que tome conciencia, darles un lugar en el sistema y comenzar a trabajarlas. El miedo a emprender, aquí aparece otra emoción. El miedo es una emoción muy recurrente en los emprendimientos de negocio. Por supuesto que va a aparecer. Estamos enfrentándonos a algo nuevo, estamos poniendo dinero en juego, estamos poniendo nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra reputación. Quizás estamos tomando el mando de aquella empresa familiar. Entonces, por supuesto que va a estar el miedo. Entonces debemos reconocerlo y debemos, una vez reconocido por el consultante, empezar a trabajarlo. Y también, ¿qué pasa con aquel consultante que viene fracaso tras fracaso en los emprendimientos? ¿Qué pasa allí? ¿Qué habrá en lo personal? ¿Qué habrá en lo familiar? ¿Qué habrá en su pasado? Que no puede de una buena vez sentar las bases sólidas de un proyecto. Porque seguramente la capacidad la tiene. El hecho de haber emprendido 1, 2, 3, 4 veces habla de una valentía, habla de poder superar la procrastinación, de poder superar el miedo, de poder superar creencias limitantes. Entonces es algo que también se presenta en consulta y es muy interesante, muy bueno poder tratarlo. También negocios que están creciendo muy rápido, y aquí podríamos decir, bueno, pero si el negocio está creciendo rápido, es bueno, y no siempre es así. Un negocio que crece rápido necesita de toma de decisiones aún mucho más rápidas, porque un negocio que crece rápido también es muy frágil y puede quebrarse y colapsar. Entonces, en consulta se nos puede presentar este tema. Aquel emprendedor que quizás lleva ya un par de años y quizás ya se esté convirtiendo ese emprendimiento en un negocio familiar, entonces debe
o tomar un socio, debe tomar empleados, debe tomar un gerente, debe sumar a alguien de su familia. Bueno, estas decisiones las debe tomar muy rápido. Aquí sí se ve acentuada la velocidad de esas decisiones y el impacto que tiene si no lo hace a tiempo. La falta de comunicación con mis clientes también es un tema a tratar. ¿Qué pasa con los clientes que me compran y no vuelven? ¿Qué pasa con los clientes que no se comunican, que no me hacen un feedback, que no me están diciendo... Perdón, estoy con el reloj tocando la pantalla que estoy viendo. ¿Qué pasa con esos clientes que no se están comunicando conmigo? ¿Están bien o están...? ¿Qué pasa que no tengo feedback? El feedback es algo muy necesario en los negocios porque nos ayuda a ir ajustando la dirección de nuestro emprendimiento. Y la dificultad también para ganar dinero. Cuando un consultante nos dice, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, el proyecto lo armé así, que ya tengo el logotipo, tengo el sitio web, manejo las redes, pero el dinero no llega. De nuevo, el dinero es un elemento indisociable de un emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa que ese dinero no está llegando? Podemos contelar también un primer ingreso de dinero. Es uno de los ejemplos que traigo hoy también. ¿Qué cosas puede lograr el consultante a través de tratamiento con este método? Visibilizar soluciones que no está pudiendo ver hasta ahora. Esto es aquí una hermosa labor que tenemos como terapeutas de poder mostrar en el campo de conocimiento, guiando esa constelación del emprendedor, aquellas soluciones que vino a buscar y mostrárselas sobre la mesa, en mi caso con los guerreros de Qian que utilizo para llevar adelante la consulta. Podemos lograr también que el consultante encuentre la fuerza para comenzar un nuevo proyecto. Aquella fuerza que ayude a superar la procrastinación, que ayude a superar los miedos. Tomar conciencia de los recursos con los que cuenta, recursos propios, recursos ajenos, y que desde atrás van a impulsar a ese emprendedor a caminar hacia su proyecto de negocio. Y que pueda ver grandes a sus clientes. Y aquí resalté la palabra grandes porque en consulta muchas veces, y si prestamos atención en alguna charla que podamos tener con algún amigo, una charla de café con algún pariente, con algún primo, vamos a escuchar la palabra clientitos. Es una palabra que a mí en lo particular, en lo personal, me resuena mucho. ¿Por qué un emprendedor, un empresario habla de clientitos? ¿Por qué los ve pequeños? Pensemos que mientras más grandes los clientes, más dinero acercarán a nuestro proyecto, más productos, más servicios necesitarán de nosotros, y también clientes más grandes demandarán lo mejor de nosotros, van a sacar de nosotros lo mejor, y clientes grandes nos van a ayudar a sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos como emprendedores. También tomar conciencia de la necesidad de acción. Qué importante este punto, cuando quizás una vez que hemos visibilizado aquellas soluciones y se queda paralizado el consultante y no sabe por dónde empezar. Bien, allí lo ayudaremos a la toma de conciencia de la necesidad de acción. Si habláramos de una constelación, nos imaginamos los representantes sobre una mesa, diríamos que el consultante debe mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, mirar hacia dónde está, hacia dónde se dirige su energía, mirar hacia su proyecto, hacia sus clientes, hacia la entrada de dinero. ¿Cuántas veces hemos constelado emprendedores que están mirando hacia otro lado, están mirando hacia su hobby, están mirando hacia un problema personal, están mirando hacia algún bloqueo, están mirando hacia atrás? Entonces, tratar estos temas en consulta y ordenar esa constelación para llegar a una imagen de solución final donde el consultante emprendedor pueda mirar hacia adelante y caminar hacia su proyecto, va a ser muy sanador para él.
¿Qué preguntas trae el consultante generalmente a la consulta? Bueno, nos pregunta qué puedo hacer para encontrar nuevos clientes, por qué no estoy ganando dinero con mi negocio, cómo puedo mejorar la comunicación con mis clientes. Esas fueron algunas cosas que fuimos tratando aquí en la teoría que estuve explicando. ¿Por qué mis clientes compran y no vuelven? Qué pregunta tan interesante esta. ¿Qué temas habría que ver en consulta para detectar qué está pasando con mis clientes que compran y no vuelven? Si debo asociarme con alguien más, puede ser un socio, puede ser alguien que aporte algo que yo no estoy pudiendo aportar, no estoy pudiendo entregar a mi negocio, entonces necesito de alguien que aporte algún elemento técnico, que eche luz sobre mi emprendimiento. Es bueno tratar estos temas. Si debo crear un nuevo producto o servicio, lo podemos constelar tranquilamente con los elementos, con los representantes en la mesa de constelación. Y si debo cerrar mi negocio. Aquí como terapeutas debemos ser conscientes de que si estamos ante la imagen de que un negocio no puede seguir funcionando, que ha cumplido su ciclo, como traía de ejemplo recién un emprendimiento que lleva 3, 4 años y sigue allí y no crece, y no crece, y no crece, tener la capacidad de hacerle tomar conciencia. Como decía Mora Sassman recién en su ponencia, quizás que no lo reciba como un balde de agua fría, sino que de a poco vaya asimilando esta idea, vaya abrazando esta idea de que hasta este punto lo que se ganó, lo que se perdió, y como hablamos de un método que separa la racionalidad de la emocionalidad, lograr que el consultante vea que tiene que tomar conciencia de cerrar su negocio. Bueno, estas son algunas preguntas, ¿no? de todo lo que puede ir apareciendo. Por último, en esta parte teórica, quiero hablar del rol del terapeuta al constelar emprendimientos. Como terapeutas debemos tener una visión sistémica, una visión integradora, debemos contemplar al consultante como parte del sistema al que pertenece y su continua interrelación con todo lo que lo rodea. Bien, para poder ver si sus bloqueos son propios de la persona, si vienen de algún representante de esa constelación, para poder traer al campo de conocimiento los recursos propios, los recursos ajenos, traer los bloqueos y trabajarlos, traer el miedo, por ejemplo. Cuando hablo de visión sistémica, de visión integradora, hablo de una visión de perspectiva, de mirar desde afuera, de mirar desde lo alto todo el sistema de esa constelación del emprendedor. También hablo, cuando digo del rol del terapeuta, del background que debe traer el terapeuta. Y aquí me refiero a que es bueno como terapeutas que tengamos conocimientos previos de negocios, de marketing, de la técnica, de constelaciones familiares individuales, de constelaciones organizacionales, de constelaciones estructurales, y que tengamos primero nosotros como personas sanada nuestra relación con el dinero y la relación con los emprendimientos. Si nosotros primero no sanamos, difícilmente podamos ayudar en consulta a sanar estos temas tan delicados con el dinero. Por último, el encuadre que debemos tener en la constelación. Dejar en claro, aquí me refiero a dejar en claro lo que vamos a trabajar y la forma de hacerlo. Con las palabras justas, tampoco hablar de más en este encuadre, pero sí dejar en claro que vamos a tratar del orden en los negocios. Vamos a tratar esas como piezas de relojería, esos elementos que vayan apareciendo del negocio. Y si aparecen temas familiares, les vamos a dar un lugar en el sistema, pero lo vamos a tratar en otro momento, en una posterior consulta. Porque este método lo que propone es que el consultante se lleve rápidamente, por lo que hablamos de la velocidad y del tiempo,
que lleve rápidamente la solución que vino a buscar a su negocio. Por último, que el terapeuta esté alineado, que estemos nosotros como terapeutas alineados con los órdenes de la ayuda. Esto lo enlazo también con lo que habló Mora, de saber cuáles son nuestros límites también como terapeuta y cuáles son los límites del consultante, y si en algún punto debemos derivar a otro especialista, a nuestro consultante, que lo hagamos en el momento que deba ser. Hasta aquí la parte teórica. Vamos a pasar a algunos ejemplos prácticos. Carola, creo que venimos muy bien con el tiempo, ¿verdad? Traigo una frase que la vamos a ver también en un ejemplo, que dice: gracias porque de ti también aprendo. Una frase que se utiliza, me gusta utilizarla cuando nuestro consultante, emprendedor, no está pudiendo mirar a alguien de frente, no está pudiendo mirar a un proveedor, no está pudiendo mirar a un competidor. Bueno, esta frase, gracias porque de ti también aprendo, me gustaría que les quede resonando en el ser de cada uno de ustedes, en su corazón, y aquellos que son consteladores se puedan apropiar de ellas para sus consultas. El primer ejemplo que les traigo es de un emprendedor, y el tema que hemos tratado en consulta fue perder el miedo a mi competidor. Espero que se vea bien la foto y voy a hacer unos dibujos sobre la misma. Lo que se ha tratado, lo que se ha ido ordenando, el orden de pertenencia, el orden de jerarquía. Aquí se le ha dado un lugar a los recursos. Hemos logrado que el consultante tome conciencia de estos recursos. Producto de esa toma de conciencia, este emprendimiento que está delante del consultante se ha visto empoderado, por eso lo van a ver sobre una madera. Se ha dado equilibrio en el orden del dar y el tomar cuando este consultante puso a su competidor y le pudo decir sus frases sanadoras. Una de ellas fue: gracias porque de ti también aprendo. Otra fue: con tu éxito me muestras lo lejos que puedo llegar. A través de esas frases sanadoras y otras, el consultante pudo dejar atrás el miedo que lo había representado con una torre dorada que representa lo pesado, lo oscuro, lo difícil de mover. Como indicación, al consultante se le ha propuesto constelar la abundancia, la apertura a la abundancia y la sanación de su relación con el dinero. Por supuesto que en futuras constelaciones. Estaba tomando agua. Aquí otro tema, otro emprendedor, y el tema que se ha tratado aquí fue que el consultante pueda enfrentarse a los nuevos desafíos que le estaba imponiendo su trabajo. Aquí se le ha dado un lugar a sus recursos, a su carrera de grado, a su carrera de posgrado, a su trayectoria de años en el negocio. Se le ha dado un lugar a su padre, de quien tomaba la energía masculina. Su trabajo está adelante, en el futuro, y aquí en este espacio donde ahora está la creatividad, primero había un espacio vacío. Una vez que se le dio lugar detrás del consultante a los recursos y se los ha alineado, dando orden de pertenencia y también de jerarquía, gracias a eso ha aparecido delante del consultante, entre el consultante y el trabajo, un peón dorado que representa la creatividad. Le hemos dado lugar y hemos reconocido en el sistema a la creatividad como aquello que conecta al consultante con los nuevos desafíos de su trabajo. La
creatividad se encontraba excluida, no estaba en la conciencia del consultante al momento de iniciar la constelación. Se reconocieron los recursos propios y bueno, se ha ordenado la pertenencia y la jerarquía. Como indicación, luego de esta constelación, se le propuso al consultante constelar en 30 días si pudo alcanzar esos objetivos. Aquí, un caso de un abogado que quería consultar el trabajo estable. Aquí lo que estamos viendo, perdón, no lo aclaré, son solamente las imágenes de solución final de cada constelación. Estoy compartiendo la imagen que se ha llevado el consultante al final de su constelación. En este caso, se han reconocido a los mentores, quien el consultante hasta ese momento no había tomado conciencia de que eran dos abogados, uno era un pariente y el otro era un amigo, quienes podían desde atrás impulsar al consultante a que camine hacia su trabajo estable. En la constelación también aparecieron mamá y papá, aparecieron y se le dio un lugar a los expedientes de papá, expedientes de juicio estoy hablando, ¿no? de litigios, que también es abogado el padre. Se le ha dado un lugar al dinero de los expedientes de litigios anteriores, es decir, este consultante queda a la espera del dinero, y se le ha dado un lugar al hobby al lado del consultante. El hobby antes estaba aquí, donde ahora está el trabajo estable. Entonces, al darle un lugar aquí, vamos a tocar la pluma de nuevo, al darle un lugar aquí, ha permitido que este espacio quede libre para el trabajo estable hacia donde mira el consultante. Esto ha permitido que los clientes aparezcan teniendo su lugar en la constelación. Clientes que por ahora son pequeños, clientes que en una futura constelación podríamos tratar este tema. ¿Por qué los clientes son tan pequeños? ¿Por qué hablamos de clientitos, como lo decía recién? Entonces, en este caso se han reconocido los mentores, se ha ordenado la jerarquía, se ha ordenado la pertenencia, se ha reconocido el hobby del consultante. Para que el consultante tome conciencia del hobby, lo que se hizo aquí fue mostrarle que no había dinero. Eso fue lo que determinó que era un hobby y no un emprendimiento. Porque aquí no lo había explicado, pero en consulta vimos que el consultante creía que era un trabajo y finalmente fue un hobby, un pasatiempo, algo que no le entregaba dinero. Se le dio lugar a los clientes y como indicación de una futura constelación, tomar al padre. Esto por un tema que salió en la constelación, que no lo traigo ahora, y como decía, este método propone ir a la solución final orientada hacia el negocio y dejar para otro momento, para una futura constelación, los temas familiares. Algo anecdótico de esta constelación particular, en menos de 30 días ese trabajo estable se materializó. Fue mucho menos, fue 15 días. Así que me alegra mucho haber podido participar de esta constelación y por eso la traigo también aquí como ejemplo. Aquí otra constelación, un constelador, y lo que se ha tratado ha sido el primer ingreso de dinero con las constelaciones familiares individuales. Entonces, se le ha dado un lugar a los recursos del consultante, hablamos de las prácticas de constelaciones, a los estudios, todos aquellos estudios, esa preparación que se trae para ser consultante, para ser terapeuta. Se le ha dado un lugar a algo que primero estaba excluido, que es la idea de proyecto. Miren qué importante esto que estaba excluido, que representa aquí este peón dorado, era el proyecto.
puedo hablar de aquello que da estructura y dirección a una idea. Y estaba excluido. Aquí el lugar del consultante, que luego de reconocer a sus recursos, pudo empoderar a la técnica de constelaciones familiares individuales, que quedó sobre una madera, y este caballo quedó enaltecido, podía ver más lejos, y era más llamativo para los clientes. Aquí había un espacio vacío, donde ahora están los clientes, y ese espacio se completó con una solución. Cuando apareció esa solución, apareció un cliente, y luego cuando aparecieron más soluciones, aparecieron más clientes. Y allí finalmente, cuando apareció la solución y el cliente, el primer cliente, apareció el primer ingreso de dinero. Ese dinero primero yo lo coloqué aquí en este espacio, y cuando, como hablaba recién de la dinámica que tiene el dinero rápidamente quiso salir de ahí y se colocó debajo del proyecto. Es una relación lógica que aquello que aporta estructura y dirección a una idea esté conectada con el dinero. La imagen de solución final muestra a los clientes que cada uno de estos clientes se lleva una solución, y quedan todos los clientes con su solución de la mano, mirando hacia el futuro, hacia la vida de cada uno de ellos. Se ha ordenado la jerarquía, la pertenencia, se ha dado lugar a las soluciones, se ha dado lugar a los clientes, y como indicación se ha dado constelar más clientes, para que esto siga creciendo y no sea solo un emprendimiento, sino que llegue a ser un negocio, que se pueda poner un gabinete de consulta el día de mañana. El último ejemplo, y lo dejé al final justamente, es la constelación que hemos hecho con Alejandra sobre el Congreso. Si bien aquí la explicación va a ser mucho más acotada, está el video en YouTube, en el canal de Alejandra Milnik, y los invito a que lo vean porque no tiene desperdicio. El tema que se ha tratado aquí fue activar el proyecto del primer Congreso de Constelaciones Familiares Individuales, donde se le ha dado lugar a Philip Kotler, el padre del marketing, se le ha dado lugar a Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Se le ha dado un lugar al organizador y a la organizadora. Aquí, este organizador se ocupó de los recursos tecnológicos, esta organizadora se ocupó de buscar a los ponentes. Entonces se ha dado un equilibrio al dar y el tomar. Esto ha hecho que aparezca el Congreso, que primero era un caballo plateado, y luego decide cambiar por un rey dorado, y faltaba algo aquí en este espacio, y fue la reina dorada, como lo decía Alejandra, el nexo que conectaba a los ponentes con los recursos, con los organizadores y con el Congreso. Ese nexo dio vida y permitió que lleguen los participantes, quienes miran muy de cerca al Congreso de Constelaciones Familiares Individuales. Se ha ordenado la jerarquía, se ha ordenado la pertenencia, como dije, se ha ordenado el dar y el tomar, se ha dado un lugar al nexo, se ha dado un lugar a los creadores, a Bert Hellinger y a Philip Kotler, y como indicación se ha indicado actuar. Y bueno, allí el congreso que hemos llevado adelante. Bien, hasta aquí mi entrevista, creo que estamos bien con los tiempos. Les dejo una última frase, que es: los grandes proyectos solo pueden germinar fuera de la zona de confort. Es una frase que les regalo y que espero que quede resonando en el corazón de cada uno de nosotros. Qué interesante, Facundo, que nos abre la mirada de un camino hacia los emprendimientos, hacia nuestros proyectos que pueden crecer de una manera que podamos vivir de ellos.
Se me vienen a la cabeza cuántas empresas familiares existen y que empezaron así, como emprendimientos. Así que gracias por darnos esta guía y por incorporar esto en el mundo de los negocios, que de verdad el mundo de los negocios todavía no quiere mirar completamente que hay este tipo de herramientas, de técnicas y metodología para poderlos apoyar, ¿sí? Facundo, me resuena una pregunta ahora que ya estamos a 3 minutos de terminar tu espacio y ¿Sí? dar el final de nuestro congreso. Hay una pregunta que me resuena y que te la voy a compartir. Bien. ¿Cómo le explicas a un consultante que debe terminar o concluir o clausurar su negocio? Si es que este todavía no ha germinado, no está creciendo. ¿Cómo se lo explicas? Bueno, primero qué buena tu pregunta, primero como terapeutas debemos estar con los pies bien plantados sobre la tierra, estar preparados, es una respuesta que puede aparecer y si nosotros la vemos, estamos en la obligación de mostrarles al consultante esa situación, que puede ser cuando los clientes están de espalda, que están mirando hacia otro lado, o el consultante ya está mirando hacia otro proyecto, entonces ese proyecto está ahí muerto, quieto, inerte, no tiene energía. Propongo hacerlo de una manera tranquila, primero ir generando los indicios, las frases sanadoras para que el consultante pueda verlo. Hay veces que el consultante solo dice, esto ya murió o esto ya cumplió un ciclo, entonces ahí nos ayuda mucho. Si vemos que estamos llegando al tiempo de la constelación y el consultante no lo ha podido ver, no nos queda otra que hacérselo ver de la manera que sea. Decir, mira, esto hasta acá no funciona. Si seguís por este camino, vas a seguir perdiendo dinero y vas a seguir perdiendo tiempo. No es fácil constelar negocios, ¿no? Hay que estar preparado. Al terapeuta le tiene que gustar tratar estos temas de dinero, de emprendimiento y las problemáticas que aparecen. Sí, y también encontrar personas que puedan ver el negocio bajo esta herramienta, porque cada quien, como lo hemos venido interactuando a lo largo de estas 2 días de jornada de información, cada quien está en su proceso y verá lo que tenga que ver en ese momento. Facundo, ¿cómo te contactamos en redes sociales? ¿Cómo Pueden estás? buscar como Espacio Faro Austral en Facebook e Instagram. Espacio Faro Austral. Eso, Espacio Faro Austral, una de las comunidades que se sumó también Así a que, promover y expandir nuestro congreso.